Bien, conocemos el concepto de producto vectorial. Vamos a ver la expresión analítica del producto vectorial. Es decir, mediante la utilización de matrices y determinantes, vamos a ver que el cálculo del producto vectorial es extraordinariamente sencillo. Nos vamos a poner en situación. Necesito dos vectores, no nulos y no proporcionales. Supuestamente vector u y vector v. Nosotros a estas alturas sabemos el producto vectorial de u por v, que no es conmutativo, va a ser un vector. Dicho vector va a tener como módulo el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. También sabemos que ese vector resultante del producto vectorial debe ser perpendicular a los vectores u y v. Y respecto del sentido que va a tener ese vector, la ley o regla del sacacorchos. Pues bien, dados dos vectores cualesquiera u y v, no nulos y no proporcionales, el resultado del producto vectorial va a ser igual al resultado de ese determinante. Primera fila, los vectores del sistema de referencia, IJK. En la segunda fila, las componentes del vector u, y en la tercera fila, componentes del vector v. Vamos con un ejemplo concreto. Me dan los vectores vector u, 2, menos 3, 1, vector v, menos 3, 1 y 2. Vamos con un ejemplo de cómo efectuar ese producto vectorial de forma extraordinariamente rápida y contundente. Mirad, tengo los dos vectores en cuestión. Aplicando la expresión analítica del producto vectorial, el producto vectorial de u por v, que vamos a llamar w, va a ser igual al determinante formado primera fila vectores IJK, segunda fila, coordenadas o componentes del primer vector, 2, menos 3, 1. Tercera fila, coordenadas o componentes del segundo vector, menos 3, 1, 2. Estaríamos ante un determinante de orden 3. Vamos a aplicar Sarrus. Producto de la diagonal principal, más, tengo marcado por Sarrus los distintos productos. Procederíamos de esta forma. Diagonal principal, 2 por menos 3 por i. Tomamos estos elementos, 2 por 1 por k. Tomamos estos elementos de la diagonal principal relacionados con la diagonal principal, menos 3 por 1 por j. Opero menos 6i más 2k menos 3j. Vamos con la diagonal secundaria. Tomamos estos elementos. Menos 3 por menos 3 multiplicado por k. Tomaríamos estos elementos, estamos aplicando Sarrus, 1 por 1 por i, y por último tomaríamos estos elementos. 2 por 2 por j. Opero la expresión, resultado en la lámina. Para aplicar Sarrus vamos a restar diagonal principal menos el resultado de la diagonal secundaria. Vamos a ordenar la expresión. Menos 6 y menos i, menos 7i. Vamos con el vector j. Menos 3j, menos 4j, menos 7j. Vamos con k, 2 menos 9, menos 7k. El resultado del producto vectorial de esos dos vectores va a ser un nuevo vector que tenemos expresado en la lámina. Es decir, se trataría del vector llamado w, cuyas coordenadas o componentes son menos 7 y menos 7. Vamos a hacer algunas comprobaciones para comprobar que efectivamente se corresponde a ese determinante. Mirad, cuando dimos el producto vectorial, nosotros dijimos que el módulo del vector resultante al hacer el producto vectorial de u por v, que hemos llamado w, dijimos que era igual al módulo de u multiplicado por el módulo de v
y multiplicado por el seno del ángulo que forman. De la misma forma, dijimos que el vector u y el vector v van a ser perpendiculares al vector w. Es decir, la dirección del vector w es perpendicular a los vectores u y v. Detalle curioso, mirad. Si ese vector w, resultado del producto vectorial, es perpendicular al vector u, significa que si efectuara el producto escalar de w por u, tendría que darnos 0. Evidentemente, porque si son perpendiculares, como el producto escalar es producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, tiene que dar 0. Vamos a comprobar que es cierto, mirad. El producto escalar de w por u tiene que dar 0. Vamos a efectuarlo. El vector w lo tenemos en la lámina. Menos 7 y menos 7. Multiplicado por el vector u, 2 menos 3, 1. Ese producto escalar tiene que dar 0. Primera por primera, menos 14. Segunda por segunda, menos 7 por menos 3, más 21. Y tercera por tercera, menos 7. Menos 14 más 21 más 7, menos 7, 0, premio. El vector v es perpendicular al vector u. Vamos a demostrar de la misma forma que ese vector w igualmente ha de ser perpendicular al vector v. Ese producto escalar tiene que dar 0. Vector w, menos 7, menos 7, menos 7, por el vector v, en este caso menos 3, 1, 2, primera por primera, menos 7 por menos 3, más 21, segunda por segunda, menos 7 por 1, que es menos 7, y menos 7 por 2, que es menos 14. 21 menos 7, 14, menos 14 premio. Estamos ante un vector w que, como era presumible, es perpendicular a los vectores u y en este caso v. Resumen al contenido de este vídeo. Para hallar el producto vectorial de dos vectores cualesquiera u y v, no nulos y no proporcionales, podemos hacerlo mediante el determinante formado. Primera fila, vectores de la base respecto de la cual están expresados u y v. Nosotros estamos trabajando con sistemas de referencia ortonormales, vectores y jk. Segunda fila, componentes del primer vector. Y tercera fila, componentes del segundo vector. El resultado de ese determinante, que en este caso hemos hecho por Sarrus, va a ser el vector resultante del producto vectorial de u por v. Tema concluido.